Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en planchas sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese chubasquero y esas botas llenas de barro que parece que vino usted de Valencia de la época de la gota Pues sí, fría? Ya me explicará, no sé cómo le han dejado entrar el avión, porque ha dejado de barro usted el pasillo, que la azafata se puede pegar un culazo, pero vamos, de campeonato, pero bueno. Muy buenas noches, don César. Pues sí, la verdad es que toda la mañana he estado trabajando prácticamente todo el día en la cloaca y al final pues uno se tiene que poner el chubasquero, se tiene que poner también esas botas en ese juicio de la Dana, donde hoy el protagonista, sin ninguna duda, bueno, la protagonista es la jueza, a la que pues han pillado con el carrito del helado. Vamos a contar un poco lo que está sucediendo ahí en ese juicio de la Dana, también con una Mónica Oltra que al final pues va a ser procesada. Desde aquí mandamos un abrazo muy cariñoso a Cristina Seguí, que bueno, pues se dejó más de un pelo en la gatera precisamente por Como más de perseguir un a pelo, toda esta vamos. gente. Se dejó la peluca entera, Sí, vamos. y vamos a hablar también del culebrón arancelario, aniversario Ucrania, de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, pero hoy vamos a empezar con la cloaca patria, con la cloaca relacionada con el tema ferroviario. En el boletín han estado ustedes comentando pues esa gran noticia que ha aparecido en muchos medios de comunicación y que parece que el Grupo Prisa, Cadena SER y el diario El País, incluso la propia Radio y Televisión Española, pues no tienen problema en haber dado esa noticia, aunque luego ha habido alguna serie de matizaciones que vamos a intentar explicar aquí, y es que bueno, pues se ha producido algo que ya ocurrió en el atentado, en los atentados del 11M, que como todo el mundo sabe, yo creo ya, pues se ha investigado en mucha profundidad, y bueno, pues esa confirmación de que ADIF, que es el organismo encargado de gestionar, para el que no lo sepa, precisamente las vías ferroviarias, que podría ser responsable por dolo o por negligencia del accidente de Adamud, se llevó material del accidente sin ningún tipo de autorización judicial, según la Guardia Civil, que es la que en este caso pues ha aportado esta información. El informe entregado en la sede judicial de la Guardia Civil con esta denuncia señala que la compañía, que es una compañía pública estatal, ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, realizó ensayos con ese material, con esas pruebas, sin informar de ello a nadie, sin haberlo solicitado. Esto, para el que no lo sepa, normalmente en un proceso de instrucción lo que se hace es, pues el juez de instrucción da precisamente orden para que se realice un peritaje, el que sea, y además tienen que estar pues representante de las defensas, representante de las acusaciones, tiene que haber un peritaje y tiene que haber, bueno, pues una vigilancia y una tutela judicial que no se ha producido en estos momentos, ¿no? La noticia, bueno, pues ha generado mucha expectación en España. La Guardia Civil insistía en que esto había sido así. La juez instructora, ordena a ADIF que restituya todo ese material, con lo cual no es que solo dé por buena la versión de la Guardia Civil, sino que además dice, no, oiga, es que ustedes tienen que restituir todo este material, aunque ya, pues como prueba, pues no pueda servir, porque evidentemente aquí no es que se haya roto la cadena de custodia, es que no ha habido ninguna cadena de custodia, porque el material ha sido robado, ha sido sustraído, ¿no? ADIF dice que no, ellos no roban nada porque es suyo ese material. No, señores, es material que está siendo en estos momentos objeto de análisis, o que debería estar siendo objeto de análisis en la investigación judicial. ¿Qué ha dicho ADIF a este respecto? Ha dicho que solo retiró piezas del accidente que no se llevó la Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Es decir, fíjense de lo que estamos hablando. Es decir, se produce todo esto en un accidente con fallecidos, ¿no? Porque si no hubiera fallecidos, bueno, las compañías aseguradoras habrían seguido hasta el final igual, pero en este caso hay fallecidos. La Comisión y la Guardia Civil realizan una serie de peritajes. De hecho, la línea estuvo durante prácticamente un mes sin utilizarse precisamente por eso. Esto es como cuando se acordona una zona, cuando hay un asesinato, cuando hay un crimen. Pero ADIF coge el material que considera oportuno y se lo lleva. Bien. Dicen, no, es que solo hemos retirado las piezas que han sobrado. Dicen, no, hombre, si esto no ha sobrado nada, si esto es objeto de investigación. Y entonces, a su vez, la Comisión de Investigación de Accidentes dicen que sí, que han retirado, ADIF retiró piezas de esta zona, de la zona cero del accidente,
Y aquí viene una de las claves. Pese a que se había avisado de que no las retiraran hasta que llegaran investigadores, con la Guardia Civil, Policía Judicial, juez de instrucción. En estos momentos, Bueno. es que no puede haber más irregularidades juntas. Lo estoy intentando contar, además, el relato con De grandes la manera titulares. más fría y aséptica, sí. Sí, completamente objetivo. Estoy dando noticias pura y dura y para que la gente vea la sucesión de acontecimientos, porque claro, cuando la cadena SER, sobre todo, y cuando el país, para el que no lo sepa, portavoces del gobierno y que serían los menos interesados en destapar todas estas intervenciones de Adif, progresivamente han ido modificando el discurso agarrándose a eso, a que si eran las piezas que ya sobraban, que no había ningún problema, etcétera, etcétera. Y entonces la jueza, que es una de las que más presión tienen ahora, junto con otras jueces, ahora vamos a hablar de la jueza de la Dana, que es la jueza de la sección civil e instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número 2, requiere a Adif que se abstenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa. ¿Cuál es ese material? Absolutamente todo. Absolutamente todo. 46 fallecidos, más de 120 heridos. Providencia de la juez. Ya está. En el oficio de la Guardia Civil, lo que se indica es que se recibió orden verbal del jefe de área de Adif para que se procediera a la retirada de estos cupones del raíl, de estas secciones del raíl, entre las que hay soldaduras. Bien. Hay mucha gente que estará ahora escuchándome y que se estará acordando del 11M. Los que han leído mi libro pues dirán, Claro. pues esto es muy parecido a lo que sucedió en el 11M. Sin embargo, hay programas en prime time, presentadores de televisión, analistas de todo pelaje. Entre ellos muchos que nos criticaron, que cuestionaron al pequeño puñado de investigadores que fuimos tirando del hilo de lo que ya pasaba con aquellos trenes del 11M, que nos insultaron, que nos vilipendiaron. Bueno, en mi caso es que mi libro no sale reseñado en el principal periódico del grupo editorial en el que publico el libro. Lo cual no puede ser más significativo. Yo creo que eso, ¿no?, es absolutamente revelador y refleja muy bien Bueno, yo tengo que decirle que yo he tenido algún libro que además vendía Sí. muy bien, publicado por cierto grupo editorial, y hubo algún periódico de ese grupo editorial que encima cargó contra el libro. Encima hubo crítica, ¿no? Sí, Encima cargó. No, sí, también es verdad que era un grupo editorial que, como tenía dentro a la izquierda, a la derecha, a los constitucionalistas, a los independentistas catalanes, etcétera, la pedrada por algún lado te la daban, ¿no? Aquí no, aquí en este caso, para no ser tildados de conspiranoicos, este medio de comunicación, que yo creo que no es muy difícil adivinar quién es, pues decidió no reseñarme el libro. Me importó bastante poco porque al final, bueno, pues las investigaciones que hacemos, tanto las que hace usted, las que hago yo, cada uno en su área, pues gracias al boca a oreja es como tienen recepción, y afortunadamente, porque así no hay que entrar en todo este juego de promociones y estas cosas. Bien. La persona que más ha investigado lo que sucedió con aquellos trenes y que está investigando en estos momentos lo que ha pasado con esos trozos de vía se llama Carlos Sánchez de Roda, que es un tipo al que usted ha entrevistado en varias ocasiones, que lo conocemos personalmente, que el hombre, a pesar de que bueno, pues ya está curtido en 1000 batallas y que ya tiene sus años, pues sigue investigando, que es un ingeniero de caminos, canales y puertos, que tiene varios libros también sobre el 11M y que me sirvió también a mí como uno de los elementos clave para investigar lo que sucedió con aquellos trenes del atentado del 2004. Carlos Sánchez de Roda en este momento está diciendo que entre los cupones de carril que Adif se llevó de Adamuz, estos que estamos diciendo que se llevó de forma irregular, están sin duda unos trozos de aguja y de carril que faltan en una foto que él ha publicado. El trozo de carril es de unos 5 metros e incluye la soldadura con la contraaguja del desvío, es decir, justo donde está la clave de la causa del descarrilamiento. Si la Guardia Civil, si el juez, si la Policía Judicial no se llevaron eso y lo dejaron ahí, mal, negligencia, ¿no? Y si se lo llevaron después los otros, mal también. En este caso, bueno, pues estamos diciendo que la propia jueza ha dicho que tienen que devolver este material. Huele muy mal esto, ¿eh? Sí. Huele muy mal. Y ya no hablamos de PSOE, PP, PP, PSOE. Esto huele muy mal. Además, se oculta información a la población sobre los procedimientos. Y esto sí lo cuento yo en mi libro. Según establece el reglamento interno de Renfe, también de Adif,
cuando hay cualquier tipo de incidencia que obligue a interrumpir el servicio, sobre todo si necesitas cortar el acceso a algunas de las vías, los técnicos tienen que elaborar un detallado informe, casi forensic, con un pormenorizado relato de todo lo que ha pasado, los horarios, las personas que han intervenido, cada una de las personas explicando lo que ha pasado, actuaciones realizadas para retirar el material, actuaciones realizadas para reanudar el servicio, medios utilizados, empresas y entidades que han participado en este proceso, porque hay empresas que se dedican a ello, atenciones prestadas a las posibles víctimas, etc. Cuanta más grave es la incidencia, el informe más exhaustivo tiene que ser. Bien. ¿Dónde está este informe en relación con el 11M? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Se va a ocultar también este informe en el caso de Adamuz? ¿La sustracción de ese material va dirigida precisamente a ello? ¿Por qué en el caso del 11M el juez del Olmo, el juez instructor? Para el que no lo sepa, también fuera de España hay un juez que instruye y otro que juzga. El instructor es el que investiga, ¿no? Esta labor en Estados Unidos lo hace más la fiscalía, ¿no? El papel de Sí, instrucción, ¿verdad? sí, tienen, bueno, de instrucción, de investigación. Sí. La verdad es que en Estados Unidos se sigue un modelo que es el Mm, que ahora quiere imponer Pedro Sánchez en España y que todo el mundo está gritando. Y hombre, yo comprendo que con el control que tiene el gobierno de la fiscalía haya claro, eso gente es que claro. sospeche. Yo lo entiendo. Pero en términos procesales es mucho más garantista para el acusado, porque Mm, claro, el juez no te está instruyendo y luego decide si te procesa o no, sino que claro. tienes a un fiscal que investiga, tienes a tu abogado que se opone y luego tienes a un juez supuestamente neutral que decide. A mí me parece En muchísimo mejor. Más Ahora, insisto, transparente y mayor derecho también mucho de más. defensa, porque estás participando en esa Totalmente, instrucción. Porque de la manera totalmente. española es el juez instructor haciendo y deshaciendo a su antojo, que lo puede hacer o deshacer porque sea muy bueno, porque sea muy malo o porque sea un mandado, y ahí la capacidad de defensa es mínima. De hecho, cuando ya vas a Exactamente. juicio, vas ya con el paquete completo. Totalmente. Y encima el juez, pues decide él mismo que lo que ha hecho está muy bien, lo cual a mí me parece absolutamente infame. Pero bueno, sí, porque además hay una serie de recursos que puedes presentar Ujú. frente al juez, pero ya te puedes hacer idea de que el Sí, juez ya. no te hace ni caso. Y a veces, como yo he tenido ocasión de sufrir, pero claro, era un juez asqueroso, pues resulta que el juez se permite ni siquiera que se acabe el plazo para presentar recursos y ya tira para adelante con los Sí, faroles, sí, ¿no? bueno, en el caso del juez del Olmos, que no estaba terminando la instrucción, y ya le dijeron, mira, o termina la instrucción o tenemos que soltarlos a todos, ¿no? Y Sí, entonces al sí, final sí, ya sí. la cosa se hizo de aquella manera y luego encima, luego se produce el juicio y al juez instructor, al juez del Olmo, pues todo el mundo le puso a los pies de los caballos criticando la instrucción y justificando todo lo que sucedió después en la instrucción, ¿no? Bueno, el juez del Olmo no pidió a Renfe que le entregara este informe. ¿Se lo va a pedir la jueza ahora? ¿Le va a pedir a DIF, le va a pedir a Renfe que le entreguen esos informes? ¿Por qué, esos que ahora se dan en el pecho diciendo que esto recuerda al 11M no solicitan que se publiquen estos documentos hoy en día está tan de moda lo de la desclasificación? ¿Por Sí. qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se hizo? Pues se lo digo yo. Porque si se investiga si se investiga lo que ha hecho Adif ahora, si se investiga lo que hizo Renfe en aquel momento, con la colaboración del Ministerio de Álvarez Cascos, por cierto, alguien podría haberse preguntado si había algún tipo de orden judicial para comenzar la retirada de los restos del material ferroviario, el transporte, Claro, claro. el desguace, en el caso de que lo determinara la autoridad competente. Y ahora empleamos también un lenguaje del 23F, porque como hoy es todo a la vez, ¿verdad? También tenemos desclasificación del 23F, la autoridad competente, el elefante blanco, se decía, ¿no? En el 11M, en cuanto al desguace de los trenes, que esto es lo más importante porque es la destrucción del crimen. El arma la destruyen. Las bombas iban en esos trenes. ¿Quién era la autoridad competente? En aquel momento el instructor. A no ser que algún directivo de Renfe tomara la decisión de realizar todos esos trabajos sin disponer de la pertinente autorización judicial, como es muy posible que hayan hecho ahora los Como señores es de muy Adif. posible, Bien, que efectivamente. eran la misma empresa, es decir, Renfe y Adif eran la misma empresa. Luego, con Pepiño Blanco y tal, se separaron. Renfe Operadora y Adif. En ese caso, todo aquel que haya realizado estos trabajos, participado, ordenado, sin autorización judicial, tiene que sentarse en el banquillo por destrucción de pruebas. En el 11M no hay ninguna referencia al sumario sobre esto. Ninguna.
Y en el juicio tampoco. La única jueza que quiso llegar hasta el final se llamaba Coro Cillán Y acabó como y acabó la lo pobre. pagó muy caro. Sí. Entonces, el tema de los desguaces, ahora se saca en algunos programas hablando del 11M, se nos dijo en su momento de todo al puñado de investigadores que seguíamos todavía en ello. Nos tachaban conspiranoicos, como conspiranoicos. Sin ser conscientes, y algunos se ha dado cuenta en las últimas horas, cuando ha acudido a algunas de estas sentencias, que el Tribunal Supremo, el Supremo, no el juez Bermúdez, el Supremo, en su sentencia de julio del año 2008, dice sobre el desguace de los trenes. Fue un desguace apresurado que impidió el estudio en profundidad del arma del crimen. La sala de lo penal habla de sorprendente y apresurada destrucción. Y además dice que impidió un estudio posterior más reposado y en profundidad, e incluso su reiteración de haber sido necesaria en aspectos que pudieran haber resultado de interés para la investigación. Porque no es solo lo que se investigue hoy, es que luego uno puede presentar un recurso. Y todo eso tiene que estar guardado, etiquetado, calibrado, analizado. Lo normal en un Estado de Derecho, por eso digo que no vivimos en un Estado de Derecho, lo normal es que después de que un tribunal como el Supremo hubiera realizado este posicionamiento, se tendrían que haber abierto diligencias para dirimir responsabilidades. ¿Se hizo? No. Por las razones que explico en mi libro, porque estábamos hablando de un atentado de bandera falsa, evidentemente muchas cosas. En esta ocasión, ¿qué se está intentando ocultar? ¿Una negligencia? ¿Se está intentando ocultar una negligencia? ¿Es el mismo gobierno el que es consciente de que puede haber habido una negligencia y teme que le arrastre aún más en esa máquina del fango en la que viven continuamente? Bueno, pues probablemente sí. Pero es que ojalá fuera este el único caso. ¿Qué me dicen de la juez de la Dana? Bueno, bueno. Hoy hemos empezado el día con una querella de Rubén Gisbert. Rubén Gisbert, yo no sé si le hemos entrevistado aquí en alguna ocasión. Yo he intervenido en su Sí, programa. yo lo he entrevistado en alguna Este señor ocasión. es abogado. Este señor, cada uno puede estar más o menos de acuerdo con las opiniones que tenga y con los actos que realice y con los trabajos que haya hecho, pero este señor, cuando comparece en la comisión de investigación, que ha comparecido hoy, de la catástrofe humanitaria de la Dana, bueno, en el juicio, había mucha gente que no quería que este hombre interviniera y, bueno, pues le han fusilado al amanecer en prácticamente todos los medios de comunicación. El youtuber, no sé, conspiranoico, negacionista, o sea, el que representa a buena parte de las víctimas. Que este señor, con sus aciertos y errores, se le está linchando públicamente. Mucha gente a lo mejor no sabe, porque a lo mejor no le conoce, que este hombre, insisto, con sus luces y sus sombras, como todos, él se dejó la piel para ayudar a las víctimas allí a informar sobre el terreno. Y se dejó ahí una parte de su vida, porque él es de allí, es de aquel lugar. Bien, pues hoy, por la mañana, ha presentado una querella contra la juez de la Dana por prevaricación, coacciones, revelación de secretos, omisión en el deber de perseguir delitos y coacciones. Perdón, coacciones lo he repetido 2 veces. Falta de imparcialidad, obstrucción tras conocerse que ha violado los principios que constitucionalmente le obligan a ser imparcial e independiente, porque, entre otras cosas, su marido está entrevistando a las víctimas. El marido está entrevistando a las víctimas. Es algo glorioso, ¿eh? La querella ha sido publicada por el diario The Objective. Yo he hablado con Rubén a través de WhatsApp para confirmar que esto era así, me ha dicho que sí. Se ha presentado después de que se publicaran unos audios en los que se escucha nítidamente al marido de la juez De interrogando a una verdad, víctima de la Dana, la verdad es que esto es algo. interesándose por datos clave para la instrucción, dándole instrucciones a una funcionaria que levantaba acta. Anota, le decía. Diga, pero ¿y usted quién es para realizar ese interrogatorio? Hay que decir que ya se habían querellado contra el marido en su momento. No, contra la juez, perdón, por esta injerencia del marido. Porque claro, fueron muchas víctimas diciendo, oigan, es que a nosotros nos está entrevistando el marido de la juez. Luego Gisbert lo que ha presentado es el audio en el que se puede escuchar claramente también esa voz. Un audio de WhatsApp. Cuidado con los audios de WhatsApp que los carga el diablo. Y en este caso, pues, pues cuando fue allí estaba el marido. Y en medio de todo esto, y para terminar
el tema judicial español, fíjense que en qué cloaca estamos. Ahora voy a dar una buena noticia. La Audiencia de Valencia ordena abrir juicio oral contra Mónica Oltra por encubrimiento. Bueno, ya era hora. Ya era hora. Encubrimiento de abusos sexuales a una menor cometidos presuntamente por el exmarido de Mónica Oltra. Aquí un abrazo a Cristina Seguí, que ha hecho batalla a esto. Fue la primera que lo denunció. Le pidieron por activa y por pasiva, por lo civil y por lo criminal, que lo dejara. Ella siguió adelante. Este es el gran tema del que no se puede hablar. Es decir, tú puedes hablar y puedes decir que los ministros se van por ahí y que van a sitios de luces rojas y que los empresarios también y que los sindicalistas también y que les pagamos el teléfono y las gambas y todas estas cosas. Pero cuidado como hable del tema menores, de lo que está pasando en los centros de acogida de menores, los centros del terror, ¿m? Políticos, miembros de la carrera judicial, y el que entra ahí, pues normalmente no sale. Algunos sale con los pies por delante. Cuando se habla del tema de las saunas de Sánchez y tal, y él mira así al lado y dice, pero si aquí no se salva ni uno. Si aquí no se salva ni uno. Bueno, pues veremos, porque la audiencia ha ordenado abrir juicio oral contra Oltra y contra otros 9 acusados por ese encubrimiento, presunto encubrimiento, y veremos lo que sucede. Hay que decir que este juzgado desestimó ya en diciembre los recursos de reforma interpuestos por las acusaciones populares contra el auto que en su momento denegó la apertura del juicio oral contra Oltra y que acordaba el sobreseimiento provisional de esta causa. Cloaca pura y dura. Y el gobierno desclasificando los papeles del 23F. Es que de verdad, ¿eh? Bueno, ¿Eh? pero vamos a ver, el gobierno también se apoya en la gente de ETA y está con la memoria histórica de la guerra civil, ¿eh? De la que se va a cumplir este año 90 años. O sea que la memoria histórica selectiva de este gobierno, y no solo de este gobierno, es evidente. Lo del 23F es conmovedor también. Sí. Dice el gobierno, dice, bueno, esto va a estar disponible en la página web de la Moncloa. Según estoy hablando con usted, pincho en la página web de la Moncloa y lo primero que aparece es medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Gélida. Con todo lo que hemos contado, lo que está haciendo Adif, es que vivimos en... Esto es el show de Truman. Esto es una película. Es una película. Y a poco que se acerca uno a la realidad, y todo lo que he contado yo hoy, pues no sé, es relativamente sencillo de descubrir. Es decir, no he hablado con ninguna fuente interna, es todo público, público, público. Uno entra a la página del gobierno, medidas urgentes. Lo segundo es una foto de Pedro Sánchez y el titular es, a toda página, en la web de la Moncloa, del Palacio de la Moncloa del Gobierno de España, no del PSOE, del Gobierno. Pedro Sánchez expresa su compromiso, el compromiso del Gobierno con el respeto, la igualdad y el reconocimiento del pueblo gitano. De aquí un abrazo muy fuerte al pueblo gitano, pero no creo que sean ahora mismo el foco de la... Exactamente, Bien. no. Yo no vamos lejos de mi ánimo despreciar a nadie, pero efectivamente yo no creo que el pueblo gitano en estos momentos sea la preocupación fundamental de los ciudadanos españoles, ¿eh? No por racismo ni cosa parecida, sino porque están en otras cosas, ¿no? Y luego seguimos bajando. El Gobierno destina 7.000 millones a paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura. Y luego una agenda de lo que van a hacer hoy nuestros queridos ministros. Margarita Robles se va al Foro Canarias, en el Club Monteverdi, en Madrid. Grande Marlaska se va a Italia. Ahora está allí en una reunión en materia migratoria con Meloni y compañía. No sé si le dejarán sentarse en la misma mesa. Y en el plano mundial, bueno, pues la guerra arancelaria. Carlos Cuerpo, que ha estado esta mañana en algunas entrevistas, Carlos Cuerpo es este señor que es ministro de Economía, de Comercio y de Empresa, que es el sustituto de Nadia Calviño, que parece que le cuesta al hombre llevar un traje de su talla y también parece que le cuesta ponerse corbata. Yo entiendo que para algunos es muy moderno esto y tal, pero si eres ministro de un país y estás en un evento internacional, ponte una corbata, socio, peínate un poco, no sé, ¿sabes? No te digo que vayas al peluquero todos los días como tu compañera Yolanda Díaz, pero hombre, hay que ir presentable, ¿no? Que no se acerque alguien a tu lado y lo que te pida sea papel de fumar, ¿de acuerdo? Bien. Carlos Cuerpo. Decía que esto, bueno, que todo el tema de los aranceles que nos viene en realidad bien a España, porque ahora que en Estados Unidos ya no va a haber aranceles y nosotros, vamos a ver. Trump aplica un arancel general del 15% sobre las exportaciones de todos los países del mundo.
que inicialmente anunció que iba a ser del 10, pero va a ser del 15, para suplir las tarifas aduaneras que ha anulado la Corte Suprema de Estados Unidos, el Supremo de Estados Unidos, como han explicado ustedes en el boletín, y que ya a partir de hoy dejan de estar en vigor. Entonces, ha entrado en vigor otro, un nuevo arancel. ¿Qué pasa? Que este solo puede estar en vigor 5 meses. Y además necesita el voto favorable de los congresistas. Problema, Ahí, ahí es donde está el lío. Claro. Estamos a las puertas, falta todavía, pero estamos a las puertas de unas elecciones de medio mandato donde están ya todos con el cuchillo en la boca. Entre los dos grandes partidos y también dentro de los los grandes partidos. Hay más unión en el bando demócrata porque van todos a una, porque saben que tienen que sacar aquí, tienen que echar el resto. Pero claro, el bando republicano es tremendo. Han salido encuestas, don César, me he acordado esta mañana de usted, que lo lleva diciendo meses, el apoyo popular de Trump está en caída libre. bueno, está en caída libre, pero hasta unos extremos que usted no se imagina. Ayer, concretamente, estuve comiendo con una persona de la órbita del Partido Republicano y todo lo demás, y me comentaba cómo había elecciones que se ve que los demócratas no consiguen un voto más, pero es que la gente no va a votar al Partido Republicano. Entonces, para que ganen los demócratas, y además de calle, pues basta con que no vayan a votar los republicanos. O sea, de verdad que los demócratas no están concitando el entusiasmo de nadie. O sea, no es Obama, no es Clinton ni cosa parecida, no lo es. Pero lo que hay es una desilusión muy grande por parte del No, votante eso es un voto en contra, republicano. es un voto en contra Es un voto en contra, o no ir, sí, o no vas, sí, sí. Y o no vas. entonces es lo que pasa. Bueno, en algún estado la catástrofe que se esperan es verdaderamente cósmica, ¿eh? O sea, y además es así, claro, luego puede salir Donald Trump diciendo que la decisión esta es antiamericana y el que no se lo quiera creer que reviente, ¿no? Y Ha hecho lo entonces, mismo que hizo Zapatero en su momento. Está sí, llamando a todos efectivamente. antipatriotas, básicamente. Sí, sí, en aquella época éramos antipatriotas y encima se lo tenías que aguantar un tío que estaba pactando con una banda de terroristas. O sea, encima eso, pero efectivamente era lo que decía y aquí pues él ha salido con la misma canción y como usted se puede imaginar, la canción esta pues no ha convencido a nadie. Y es verdad que el lechazo que se puede llevar el Partido Republicano en las elecciones de midterm es tremendo. Y entonces, a ver cómo aguantas la segunda parte del mandato. Porque claro, con las cosas que quiere hacer, vamos a ver, ahora mismo, de verdad que hay muchas cosas aquí en Estados Unidos que están pendientes de un hilo por las elecciones de midterm. Y como Donald Trump siga en el plan en el que va, las elecciones de midterm las pierde el Partido Republicano y las pierde de calle, ¿eh? O sea, estamos en una situación ahora mismo muy, muy, muy caldeada y que puede tener consecuencias enormes, ¿eh? Bueno, Yo, por ejemplo, si ahora mismo fuera dictador en Venezuela o en Cuba, dilataría hasta las elecciones de midterm. sí, porque cuanto menos tiempo falte para esas elecciones, más desesperado va a estar Donald Trump para llegar a acuerdos, ¿no? Teniendo que ceder determinados contenidos. Fíjense que además estamos a las puertas de una cumbre con Xi Jinping. Es que Xi Sí, Jinping se está frotando las manos. sí. Xi Jinping se está frotando las manos porque le va a llegar un Trump muy tocado, ¿no? ¿Con qué le va a amenazar en este caso? Porque ¿qué le puede decir? Dice, oye, pues mira, si me pones aranceles, pues yo me siento aquí tranquilamente y ya dentro de 5, 6 o 7 meses esos aranceles Hablamos. dejarán de estar en vigor, ¿no? Claro, o a lo mejor me necesitas tú a mí más que yo a ti, ¿no? Fíjese que decíamos ayer también en relación con Howard Lutnick y las empresas de Howard Lutnick, en concreto Cantor Fitter, al que había estado pues haciendo negocio, ¿no? Con esos derechos aduaneros, estimando, porque todos ellos lo sabían. Es decir, yo he estado harto de leer artículos de gente muy cercana o con fuentes muy cercanas al departamento del UNIC diciendo que el Supremo iba a tumbar seguro el tema de los aranceles porque no era una ley de emergencia que pudiera justificar una situación de emergencia que pudiera justificar acudir o apelar a esa ley de emergencia para en virtud de eso aprobar los aranceles sin pasar por el Congreso. Entonces, había empresas que pues, desde luego, pues decíamos, bueno, pueden solicitar que se les devuelva parte de este importe. Decíamos, parece un poco difícil. Bueno, pues FedEx, el gigante, la empresa de mensajería estadounidense, ha demandado al gobierno de Estados Unidos. Lo acaba de Ajá. demandar para reclamarle el reembolso completo de todos los aranceles impuestos por Donald Trump bajo poderes de emergencia, que son todos los de su legislatura y que han sido anulados ahora.
La empresa argumenta en el documento, que además está disponible por si alguien lo quiere mirar, que importó mercancías de países sujetos a esta política arancelaria, es decir, que trajo mercancías de fuera, de todos, ¿no? Y al pagar al gobierno de Estados Unidos sufrió daños causados por esas órdenes, aunque no concreta todavía cuánto asciende el monto pagado a la compensación que reclama. Tiene pinta de que han dicho: nosotros presentamos ahora la demanda y luego ya llegaremos a un cálculo, llegaremos a algún tipo de negociación. De momento, en Europa, el Parlamento Europeo ha paralizado la ratificación del pacto suscrito por von der Leyen con Trump el pasado verano. Esto también se está explicando mal, un objetivo claro, ¿no? Que es que parezca que la Unión Europea tiene algún tipo de posibilidad de negociar o de renegociar con Estados Unidos. La Unión Europea no va a renegociar nada. El pacto firmado con von der Leyen y Trump es el mismo, lo único que no ha sido ratificado por el Parlamento Europeo, pero no porque el Parlamento Europeo lo haya rechazado, porque el Parlamento Europeo ha decidido no votar, porque iba a salir adelante y han dicho: hombre, en medio del asunto, con el Supremo tumbando los aranceles, la noticia es que el Parlamento Europeo aprueba el pacto arancelario, pacto comercial / arancelario. No, pues entonces no, lo aplazamos y luego ya, pues cuando hayamos visto realmente cómo está la situación y sobre todo cuando se hayan calmado ciertas aguas, pues entonces ratificamos este Ya pacto. se ¿Por verá, qué? Claro, es que se va a efectivamente. ratificar. Sí. Se va a ratificar. ¿Por qué? Que el pacto es la forma en la que Estados Unidos le está diciendo a Europa que ellos están arriba y los demás están abajo. Sí. Y aunque hubiera capacidad para oponerse, desde un punto de vista económico, tal, Ursula von der Leyen no tiene ninguna intención de oponerse. Pero ni ella ni la alta burocracia europea. En ese pacto, Europa aceptaba una tarifa general del 15%, es verdad que con algunas excepciones, y asumían el compromiso, asumíamos los europeos, de comprar, bueno, de realizar compras milmillonarias de energía a Estados Unidos, gas natural licuado, comprar armamento y comprar productos agrícolas. Esto, cuando se habla de este pacto, lo de los productos agrícolas se elude. ¿Por qué se elude? Porque claro, a ver si se va a enterar la gente de que también se ha comprometido Europa a comprarle productos agrícolas a Estados Unidos. Además, Lo cual es el colmo ya. es el colmo, y además sin cumplir con las mismas normas fitosanitarias que se exigen a los agricultores europeos, con lo cual además habría competencia desleal. Los cálculos iniciales apuntan que ahora, con esa nueva tarifa global que ha puesto Trump una vez que el Supremo le ha tumbado los anteriores aranceles, los productos comunitarios van a ver aumentar su precio para el consumidor final. Es decir, esta situación es peor que la que teníamos antes. Y además esto nos deja en desventaja frente a las otras potencias exportadoras que hasta ahora soportaban aranceles superiores en el mercado norteamericano y que eso sí que ven ahora cómo esos aranceles bajan. Estoy pensando en China, en Brasil o en India, que estos son los grandes beneficiados de la decisión del Supremo, entre comillas. Por eso Trump dice que son antipatriotas, porque dice que han beneficiado a los chinos. No, han beneficiado a los norteamericanos que compran productos a los chinos, que son los mismos, en buena medida, que te han puesto a ti en la Casa Blanca. Aunque hayas manipulado constantemente el mensaje y les hayas intentado convencer de que esos productos que ellos están comprando baratos desde China, con una calidad determinada, que en muchos casos pues es una calidad mejor que la que pueda haber en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay cosas que ya no se producen, les has acabado convenciendo de que si hay aranceles, ellos no van a pagar más y ya han visto cómo pagan más. En el caso de España, con Carlos Cuerpo en la entrevista, insisto que ya no sabía el hombre cómo sentarse en la silla. En España, el impacto es mayor por la dispar composición de la cartera exportadora, en la que tienen más peso bienes que disfrutaban de la tarifa reducida e incluso que habían quedado exentos del arancel y que ahora entran en la tarifa media general. Entonces, que no les engañe Carlos Cuerpo con eso del 12, el 13, el 14 o el 15%. La situación era mala antes y ahora es peor. Ahora es peor. Y en ese contexto, Zelensky, pleno extraordinario del Parlamento Europeo. No han podido pasar más cosas hoy, don César. Sí, Menos mal que no han estamos atacado a hoy. Irán, ¿eh? Menos mal. Que Aunque está dice la Trump ahora cosa. que está enfadado con los del Pentágono, que dice que no vayan diciendo por ahí que no pueden ganar la guerra, ¿eh? Que sí la pueden ganar. Que eso también es antiamericano. También es antiamericano. Esto se parece cada vez más a Puyol de Donald Trump, don César. Sí. Hombre, es bastante más alto, ¿eh? Tiene mucha más Yo presencia. iba a decir que también tiene Es que más pelo. Yo no sé si es real o no, pero bueno, eso ya cada está uno. usted comparando al gigante Goliat con un sapo. O sea, es que no. También las cosas como son, ¿no? Volodymyr, que se presenta allí en el pleno extraordinario del Parlamento Europeo, claro, el hombre estaba diciendo:
dejadme también espacio, que es el 4º aniversario de la guerra, yo también quiero salir en los periódicos. Claro, claro. Que con todo lo que está pasando, pues al final yo paso a un segundo plano. Entonces ha ido al pleno extraordinario del Parlamento Europeo y lo que ha pedido básicamente es que alguien le diga, ya, ya, ya no pide entrar en la Unión Europea este año ni el que viene, lo que está diciendo es, por favor, ¿me van a dar ustedes una fecha? Esto es como cuando uno pide cita con un especialista en el sistema sanitario español, que dice, vale, ya sé que me vas a dar para dentro de un año, o dentro de 10 meses, o dentro de 4 meses, pero dame una fecha. Por favor, dame una fecha. No, ya le llamarán y ya le indican. No, no, dame una fecha. Yo no salgo de aquí sin que me des una fecha. Pues en este caso Zelensky decía, por favor, ¿me podéis decir cuándo? ¿Cuándo? Es importante para nosotros recibir una fecha clara para la adhesión a la Unión Europea. ¿Saben por qué está tan obsesionado y por qué realmente pues Zelensky quiere esta fecha? Porque es lo único que puede ofrecer en esa mesa. Lo único que puede decir es, bueno, señores, la he liado. Bueno, señores, vamos a tener que hacer esa cesión territorial. Lo de las garantías de seguridad, ya veremos cómo queda, pero yo me voy dejando el camino abierto para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y voy a pasar a la historia no como el que llevó al país al cadalso, sino como el que llevó al país a la Unión Europea. Cerrando el círculo abierto después del golpe a Yanukovych, porque el golpe a Yanukovych se produce precisamente en esa línea. La Unión Europea, Efectivamente, claro, le dice a efectivamente. Yanukovych, oye, ¿quieres firmar con nosotros un acuerdo comercial? Tal. Y entonces dice Yanukovych, oye, pues no está mal, me lo voy a pensar. Entonces le dice a los rusos, oye, ¿puedo yo firmar un acuerdo con los de la Unión Europea y al mismo tiempo tener un acuerdo comercial con vosotros? Y entonces le dicen los rusos, dice, no, macho, con los dos no puedes. Con los dos no puedes. Y entonces Yanukovych dice, me lo voy a pensar. Y es cuando le dan el golpe. Es decir, Yanukovych no se había negado. No se había negado. Y al final Yanukovych convoca elecciones otra vez. Que no Bueno, tendría que haber convocado elecciones. Y las convoca. y las convoca, y aparte de Y eso, además tenía garantías que, claro, bueno, por supuesto a Victoria Nuland le importaban un pimiento. Yanukovych es al que le dan el golpe del Maidán y luego ponen a Poroshenko y luego ya años después vendría Zelensky. Bueno, pues ahí está ahora mismo Zelensky realizando esa intervención. Ya ni siquiera los países europeos le garantizan a Ucrania una fecha para entrar en la Unión Europea. Y mientras tanto, con el lío montado con Hungría y Eslovaquia, que claro, después de haber recibido la visita de Marco Rubio, después de ver realmente que tienen el apoyo de Estados Unidos, bueno, pues entonces han decidido responder a los ataques de Kiev. El régimen de Kiev, Ucrania, lleva atacando el oleoducto Druzhba, lleva atacando los sistemas energéticos de ambos países desde hace meses. No, pues lo que ha dicho Hungría es, oigan, el préstamo ese que le íbamos a dar a Kiev de 90.000 millones, yo voy a votar en contra, con lo cual, como es necesaria la unanimidad, esos 90.000 millones de aquí no salen. Y Hungría y Eslovaquia vamos a realizar un corte de toda la energía que estamos mandando a Ucrania, ya que ellos nos atacan, pues nosotros también les cortamos la energía. En el aniversario justo de la entrada de Rusia en la guerra, en el aniversario de la invasión, como quieran ustedes denominarlo. Esos 90.000 millones de euros parecía que iba a ser el último paquete que se enviara antes de que se llegara a un acuerdo. 90.000 millones en vísperas del 4º aniversario, todos los líderes europeos se querían hacer la foto. Bueno, pues Budapest dice que no. ¿eh? Dice, hubo un acuerdo político de todos los jefes de Estado y Gobierno, incluido el líder del Estado, que ahora amenaza con bloquearlo, ha dicho Paula Piño, portavoz comunitaria. Así que, bueno, pues todos los líderes, dice ella, que se comprometieron con este préstamo gozan de credibilidad y es el momento de demostrarlo. ¿Qué pasa aquí? Que Hungría dijo que no se iba a oponer, pero porque había hablado mucho con Giorgia Meloni, porque Hungría, Eslovaquia y República Checa, que eran los que se oponían, aceptaron el préstamo bajo condición de no tener que participar en él. Pero bueno, si queréis dar vosotros el dinero, lo dais, pero nosotros no damos nada. Y ahora, Orbán, viendo las elecciones de abril, tiene que endurecer el tono al mismo tiempo por parte de la Unión Europea, se producen esos movimientos para participar en ese proceso electoral de forma activa e injerencia extranjera, número uno, aparece Marco Rubio diciendo yo os voy a ayudar, pues es el momento perfecto para que entonces se opongan y entonces Zelensky dice, ¿tampoco me van a llegar los 90.000 millones? Dice, no es que no solo vaya a llegar el dinero, es que encima te cortamos la electricidad de emergencia. Fico, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que este es al que le pegaron un tiro en la calle, Sí, en un parque. sí, sí. Ujú. Y bueno, pues si los ucranianos piden ayuda a Eslovaquia para estabilizar la red eléctrica, es lo que ha dicho Eslovaquia, esa asistencia no se va a prestar. Es decir, no le cortan el suministro, pero claro, como son países vecinos y necesitan acudir
a la red eléctrica eslovaca, pues ya le ha dicho Fico al sistema eslovaco de transmisión de electricidad que nada, que cesen ese suministro eléctrico, en un momento en el que pues, Ucrania tiene serios problemas para mantener ese suministro, ¿no? Claro, y si encima le metes el dedo en el ojo a los tipos que te pueden garantizar que ese suministro no se interrumpa, pues aquí lo tenemos, ¿no? Es la realidad que hay. Más cosas. Es que yo cada noticia que traigo es... Esa cual peor, ¿eh? O sí, sea, Kaja Kallas, responsable o irresponsable de política exterior europea, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, anuncia que va a proponer a la Unión Europea que levanten las sanciones contra Delcy Rodríguez porque ya es de los nuestros, ya es buena. bueno, está muy bien. Es que, de verdad, lo de Kaja Kallas ¿Sabe qué? es un personaje repugnante, pero hay que reconocer que, claro, a veces es tan descarado todo que te tienes que reír. O sea, no hay más remedio, ¿no? Está bien porque, claro, ellos rápidamente le dan al botón y preguntan, se levantarán por la mañana, entrarán en el teléfono móvil, le darán al botón y dicen, a ver, ¿quiénes son los buenos y malos hoy, no? ¿Quién pasa de la lista de bueno a malo? Pero es que, claro, le preguntan y dicen, no, si es que esto lo ha solicitado España. Es que ha sido España la que ha solicitado a la Claro, Unión Europea que levante las sanciones a Delcy Rodríguez. lo cual tiene Claro, mucha lógica. hombre, claro. Tiene mucha lógica. Es muy bochornoso, pero tiene mucha lógica. José Manuel Álvarez, además lo ha dicho públicamente, dijo en Barcelona, dice, no, si es que vamos a solicitar formalmente esa retirada de las sanciones, como respuesta a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Venezolana de una ley de amnistía para presos políticos. Es decir, con esa ley de amnistía, borrón y cuenta nueva. Dice, "Oiga, pero si esa ley es incompleta, si además su promulgación ha sido directamente impuesta por la administración norteamericana, ¿qué me estás contando?". Y entonces Álvarez diciendo, pues claro, por eso, pero tenemos que tener un gesto. Iba a decir, tenemos que ser buenos cristianos. Álvarez no sé si es cristiano o él es más del gran arquitecto universal. Yo creo que es más del gran Sí, ¿no? arquitecto universal, pero bueno, en fin. Pero bueno, fratelli tutti, que diría el Papa Francisco. Exactamente, Bien, exactamente, ¿no? sí. Y dice, estos son amigos y ya han sufrido suficiente, ¿no? Las sanciones nunca son un fin, son un medio, etcétera, etcétera, ¿no? Que no estamos diciendo que editorialmente don César y yo estemos defendiendo sanciones para Venezuela. Lo que estamos explicando es No, el sainete, todo lo contrario, estamos defendiendo el sainete internacional, ¿no? Bueno, pues ahora ya es bueno. Peter Mandelson, madre mía, el príncipe de las tinieblas, uno de los cuales se le conoce por este sobrenombre, porque hay más. En España también sí, hay un príncipe. En España el príncipe de las tinieblas era un personaje de un holding editorial y mediático muy importante, ¿no? Que por Audiovisual. cierto, era un personaje de trato agradable, Afable, ¿eh? sí, era afable. Sí, Sí. de trato afable, Sí. era molt afable, pero vamos, y además sí tenía este acento Sí. y eso, y contaba anécdotas muy Sí. simpáticas. Sí. Yo creo que seguramente mucho más agradable que el Mandelson, ¿eh? Sí, no, es que lo de Mandelson es tremendo, porque claro, se está diciendo, no, Peter Mandelson, para el que no sepa de lo que estamos hablando, es embajador británico en Washington. Bueno, que lo han detenido por el caso Epstein, pero vamos, que está en su casa ya. O sea, Peter Mandelson ya está en su casa, lo han soltado, está en libertad bajo fianza, ¿no? 4 días después de que el expríncipe Andrés fuera arrestado también por la policía británica por las relaciones con Epstein, el príncipe de las tinieblas, al final le detienen. Hemos estado hablando de Peter Mandelson a lo largo de los últimos programas. La razón o el hecho de que estuviera la presión sobre Keir Starmer, el premier británico, por el hecho de que Peter Mandelson, cuando es designado embajador de Reino Unido en Estados Unidos, ya se sabía esta relación con Epstein, incluso miembros del partido de Starmer le dijeron, esto al final te va a acabar quemando, te va a acabar pillando los dedos, lo cual hace que el nombramiento de Mandelson sea aún más inquietante, porque si sabía que le iba a quemar los dedos si lo pones, porque realmente las decisiones no las está tomando él. No sé Sí. si estarán tomando en el Palacio de Windsor, en Tel Aviv, ¿verdad? O en la sede de la IPAC. No sé dónde está tomando todos esos inputs el señor Starmer, ¿no? Y entonces nos dicen, bueno, es que este tipo realmente, bueno, pues mal uso de un cargo público por las relaciones con Epstein, etcétera, etcétera. Vamos a ver, este hombre, Peter Mandelson, tiene un currículum espectacular. Este fue diputado durante 12 años en la Cámara de los Comunes. Ocupó numerosos altos cargos en los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown.
Hemos hablado de esa época de Tony Blair y Gordon Brown, precisamente en los últimos especiales que hemos hecho de Epstein, y de cómo se va introduciendo un tipo de economía conductual creada o fundamentalmente utilizada para crear unas denominadas unidades de empuje, grupos de control psicológico de la población mediante el uso de la política, de la economía, de la ciencia, etcétera, etcétera. Es decir, este es el príncipe de las tinieblas de verdad. Este es un lord, además, uno de los Lord Sith, que hay muchos, ¿no? Dentro de todo Sí. este contexto, fue ministro sin cartera, secretario de Estado para Industrias y Comercio, secretario de Estado para Irlanda del Norte, comisario europeo de comercio. Este hombre ha sido comisario europeo de comercio en la Comisión Barroso, secretario de Estado para Negocios, Empresas y Reformas, bueno, y presidente de la Comisión de Comercio también. Y luego el presidente del Consejo, primer secretario de Estado, y ya al final lo ponen como embajador de Reino Unido en Estados Unidos. Sí, este ha sido todo lo que se podía ser. Absolutamente todo. Tuvo que renunciar, en su carrera, ha tenido que renunciar 2 veces por conflictos de interés y por préstamos no declarados, y volvía. ¿Por qué volvía? ¿Qué sabía? ¿A qué información ha tenido acceso? ¿Este señor ha participado en la red de chantajes? ¿En la red de extorsiones? No es eso lo que se está investigando. No es que a lo mejor usó mal el cargo público. No, no, estos señores se tienen que sentar en un banquillo, se les tiene que empapelar. Se le tienen que empapelar porque hay comunicaciones, hay pagos. Dice, no es que ha podido facilitar información sensible a Jeffrey Epstein, pero si el problema no es que haya podido facilitar información sensible, ha utilizado esa información sensible, Efectivamente. la ha utilizado él, no es que la haya vendido, la ha empleado. Bueno, pues ya lo han liberado. Así que bueno, pues si hay alguien en Londres que quiera llevar a la casa de este señor una máquina para destruir documentos, yo creo que le va a venir bastante bien. Yo creo que alguna a lo mejor ya tiene trabajando, pero le va a venir. ¿Cómo puedes Y soltar a un este, tipo así? y este todavía lo han tenido unas horas así como medio encerrado, ¿eh? Sí, sí, Pero sí. usted imagínese el listado que hay en Estados Unidos y no han Bueno, detenido absolutamente a nadie. es que tenemos miembros del gobierno de Estados Unidos. Es que tenemos ahí a Howard Lutnick, que entre partida de golf y partida de golf, insisto, lo que tendría que... debía pagar el teléfono ya. Y luego saliendo todo tipo de escándalos relacionados con el tema Epstein. Me han preguntado también por uno que hace referencia a la posibilidad de que Strauss-Kahn, el que fue director gerente del Fondo Monetario Internacional, que también tenía problemas en las relaciones con las mujeres, vamos a Sí, denominarlo así, y sí, que en un momento sí, dado, sí. justo en la crisis del euro, la crisis financiera en el año 2011, pues se lo detienen con aquella historia, con una camarera a la que había presionado, de la que había abusado. Cuando una persona con un cargo de este tipo abusa de una camarera o se le va la mano en alguna fiesta y tal, es porque lo lleva haciendo toda su vida, ¿eh? O sea, esto no se le Sí, ocurre sí, a un tío sí, de sí, repente, sí, ¿no? sí. Cuesta Claro. creer que no sea así. Bien, bien. Bueno, pues entonces se lo quita en medio de en medio. Hay una serie que se llama Devils, que habla un poco de esos días. El guión es un poco flojo, pero precisamente pues, atribuye de alguna forma que la caída de Strauss-Kahn es un movimiento de determinadas entidades financieras que se lo querían quitar de en medio. Y siempre ha habido, Sí, eso se dijo. sí, sí, siempre ha habido un mito al respecto. Bueno, en la documentación de Epstein aparece un correo del 2011, precisamente ese año, que reaparece, en el que se hace referencia a su vez a un artículo del European Union Times, en un artículo que afirmaba que Strauss-Kahn fue detenido en Nueva York porque descubrió que las reservas de oro de Estados Unidos, en particular las de Fort Knox, habían desaparecido o no se podían localizar. Bien. Recordemos también el debate en torno al oro de Fort Knox, cuando estaba Elon Musk al frente de la Oficina de Eficiencia Gubernamental y sale con Donald Trump y entonces dicen, vamos a entrar en Fort Knox y vamos a hacer una auditoría dirigida sobre todo a ver cuánto oro realmente tenemos y para ponerlo a precios de mercado, de tal manera que de repente pues, tenga un incremento patrimonial Estados Unidos tremendo porque pasa a estar valorado pues, cada onza de oro en 4 o 5 mil dólares, en lugar de los 20 y pico, 30 y pico a los que están valorados en los libros, ¿no? Bien. Ya dijeron lo de la auditoría, igual no lo hacemos, ¿eh? Y entonces dijo Elon Musk, bueno, vamos a entrar con una cámara y tal, y nosotros que decíamos aquí, no van a entrar en Fornos, no van a entrar.
porque entonces tendrán que dar muchas explicaciones. Finalmente todo se solucionó o se le dio carpetazo introduciendo en una de las leyes que ha aprobado Donald Trump un aspecto, un elemento, una cláusula que faculta a los diferentes responsables de la Reserva Federal a que realicen esa actualización del precio, algo que no se ha hecho todavía, pero les faculta sin hacer la auditoría previa. En ese contexto sale ahora el correo este, que es un correo electrónico enviado a Epstein por un remitente que no sabemos quién es, porque han tachado ese nombre. Bien, muy bien. Presenta esta teoría como un rumor. Hay que decir que el European Union Times a veces pues, se ha pasado de frenada, pero hay que decir que Strauss-Kahn lo detienen el 14 de mayo, acusado de agresión sexual, lo sacan del Fondo Monetario, pero luego la causa penal, y esto es lo que poca gente sabe, se desestimó posteriormente, porque no había ningún tipo de consistencia en el testimonio de la chica de la que presuntamente había abusado. ¿Esto implica que no hubiera abusado? No, pues le puede haber pagado dinero, puede haber Sí, habido una claro. negociación, lo que cada uno quiera. El caso es que lo que se hizo fue sacarlo de la Dirección Gerente del Fondo Monetario Internacional. No se pretendía que pasara mucho tiempo en la cárcel, entre otras cosas porque este hombre, pues supongo que sabrá muchos secretos y entonces pues no interesa. ¿Hay alguna prueba que relacione esa detención de Strauss-Kahn con las reservas de oro, con Fort Knox o con las disputas sobre el oro del Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional también es un agente importante en todo esto. Pues no hay ninguna prueba más que esto. Pero claro, los correos y en este caso los archivos de Epstein pues reavivan esta narrativa. El problema no es que no esté ese oro ahí, que haya desaparecido, que no se pueda localizar, es qué parte del oro que está ahí no es oro 100%. Y aquí tenemos que acudir al caso que he contado en alguna ocasión, cuando Londres manda una serie de lingotes a China y China recibe los lingotes, los analiza y se dan cuenta de que los lingotes no eran 100% oro, que tenían un poquito de tungsteno, que es muy parecida a la Sí, densidad. Y claro, sí, entonces sí, dijeron los sí. chinos, oye, macho, ¿cómo me mandáis a mí esto así? Dice, no, si esto viene de la Reserva Federal, si esto viene de Fort Knox, dijeron los británicos. Y le sacaron allí el certificado. Y entonces, claro, los Esto chinos, Esto sí, parece una versión real de Goldfinger, pero pues sí, la sí, novela de Fleming, no de la sí, película, que estaba muy bien, sino de la novela. O sea, sí, esto sí. esto parece efectivamente Goldfinger. Y entonces, claro, Es los chinos increíble. dijeron, ¿y si los americanos no tienen todo el oro que dicen tener? ¿Por qué cuando se producen peticiones para que el oro que está en determinadas bóvedas se repatrie tardan tanto en atender estas peticiones? ¿Hay muchísimo más oro papel que no está suficiente colateralizado, garantizado por oro físico? ¿Es esta la razón de que a lo mejor se esté haciendo lo que se ha hecho siempre con el embellecimiento de la moneda, que tradicionalmente era cogías la moneda de oro y le metías una aleación de otro material para que pesara lo mismo, pero que ya no fuera una parte oro? ¿Se está haciendo esto con los lingotes? De esto se le ha acusado siempre a China, decían que eran ellos los que lo estaban haciendo. Y claro, los chinos dicen, no, pero si la única vez que ha pasado esto que se sepa, nos lo mandaron a nosotros y nos lo mandaron los británicos desde Fort Knox. Así que entren. Si esto es muy fácil, que quieren demostrar y quieren dar una lección de credibilidad internacional, pues que entren ahí, que hagan una auditoría. ¿Lo van a hacer? Pues seguramente. Y también quiero ir a hablar del nuevo terremoto en bolsa, otro descalabro de la inteligencia artificial, empresas de software en este caso. Cuando se producen caídas sostenidas, al final estamos hablando de una sangría importante, aunque en un día no todas caigan, pero vamos, el porrazo que se pegó ayer IBM en bolsa fue espectacular. Y bueno, pues lo que se está viendo es básicamente que hay determinadas herramientas de inteligencia artificial que permiten realizar funciones por el cual sectores completos de la economía tecnológica desaparecen. Y esta es un poco la clave, ¿no? Yo recomiendo, sobre todo para entender un poco todo esto, el autor del libro El Cisne Negro, Nassim Taleb, tiene varios libros, y bueno, pues está hablando sobre todo de la inteligencia artificial, haciendo una referencia a esto. Él advirtió un poco diciendo, cuidado, prepárense porque va a haber volatilidad, va a haber posibles quiebras en el sector, en el sector del software, de la programación,
porque en estos momentos el rally impulsado por la inteligencia artificial entra en lo que Taleb considera que es la fase más frágil. Él tiene un estudio sociológico, se llama el libro Antifrágil, por si alguien quiere leerlo, donde explica realmente por la capacidad que tienen que tener todas las sociedades, todas las personas, todos los grupos, las instituciones para poder adaptarse en un entorno cambiante. La verdad es que el libro es muy interesante. Y yo creo que es el único que entiende y que utiliza bien el concepto de resiliencia, que es precisamente la capacidad para adaptarse a estos entornos cambiantes más que de resistencia pura y dura, ¿no? De me agarro a mi palo y cuando pase la tormenta vemos si sigue el palo y si sigo yo también agarrado al mismo, ¿no? Entonces, Taleb hace una reflexión muy interesante porque dice que a medida que los sistemas de inteligencia artificial se vayan volviendo más autónomos, más capaces, vayan desplazando más mano de obra humana, comprimiendo márgenes de beneficio, lo cual hace necesario también reducir en buena medida el coste laboral y el coste de materias primas, perturba modelos de negocio y aumenta el riesgo sistémico, que es una forma muy educada y muy académica de expresar lo que venimos nosotros ahí contando desde hace meses. Especialmente en sectores, y esta es la clave, que se han convertido en apuestas masivas durante el auge de la inteligencia artificial. Es decir, sectores que todos consideraban que iban a ser los grandes beneficiados son los primeros perjudicados porque sus tareas son automáticas. Y cuando sale el director de Google y dice, nosotros no vamos a necesitar programadores dentro de 5 años, dice, ¿cómo que no vas a necesitar? Dice, no, es que la inteligencia artificial programa de una manera mucho más eficiente que un humano. Ah, pero hay un aspecto que no sea técnico, que sea humano, sí, pero vamos a necesitarlo mucho menos, porque la mayor parte de los programadores hacen un trabajo mecánico. Claro, si nos hubieran preguntado cualquiera de nosotros hace 4 o 5 años una profesión de futuro que tendría pues, posibilidades para que pues nuestros hijos, ¿no?, pudieran desempeñar una carrera, pues todo el mundo hubiera dicho programador. Bueno, mi padre a mí me dio la vara cuando era niño, o sea, estamos hablando de hace décadas y décadas, insistiendo en que era lo que yo tenía que hacer, y así podía entrar en el banco en mejores condiciones. No Bueno, en hace aquella falta que le época, diga. en aquella época seguramente el hombre hubiera tenido razón, No, no, seguro que en aquella pero, época y- tenía pero razón. claro, El hace que no 4 o 5, quería claro. entrar en el banco era yo, y Ah, bueno, menos sí, para sí, ser claro. programador, Claro, claro. claro. Pero hace 4 o 5 años, cuando yo, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Le he pensado en alguna ocasión, digo, bueno, pues hay incluso seminarios, ¿no? Cursos intensivos de programación, tal. Bueno, pues de repente sale Anthropic, dice que tiene su herramienta cloud, es capaz de programar en COBOL y IBM se ha ido al garete en cuestión de horas. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, claro, esto Exacto. va a pasar más veces. Cada vez que hay un anuncio de una nueva aplicación, que además tienen mucha presión estas empresas para realizar estos anuncios constantes porque están en una competencia feroz, no solo entre ellas, sino también con las chinas. Y además hay una sensación de que cada avance implica que el ganador se lo lleva todo. Es decir, aquí no hay reparto. Yo saco una aplicación, me cargo toda la industria del software y es para mí, pero claro, mañana puede venir otro y esto es volatilidad pura y dura. Lo digo por toda la gente que está, sobre todo inversores conservadores que han destinado buena parte de su ahorro ahí y piensan que esto es una inversión a largo plazo. Esto es una inversión completamente especulativa. Están Totalmente, haciendo ustedes una apuesta. totalmente. Y la apuesta te puede salir bien o Claro, te te puede salir puede salir estupendo, puedes sacar alguna fatal. mano delante, otra detrás. Exactamente. Claro. Porque yo conozco gente que me está preguntando y me está consultando, oye, como alternativa al plan de pensiones, ¿podría contratar un fondo ETF ligado a la inteligencia artificial? Digo, tú sabes que eso no te garantiza el capital, ¿no? Y dice, no, hombre, pero esto siempre está subiendo. Bueno, vete a laburbuja.com, léete un par de libros y luego vienes y me lo cuentas. Pero es que es más aún, es que el Pentágono, que tiene a todas las compañías tecnológicas de inteligencia artificial también trabajando para ellos, ahora les ha dicho, no, 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 yo lo que quiero es que trabajéis básicamente en 2 vías. Uno, la vigilancia masiva de los ciudadanos de Estados Unidos y armas completamente autónomas que no necesiten humanos. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha citado al Pentágono, al director ejecutivo de Anthropic, una de las empresas de inteligencia artificial, en un encuentro que no ha sido nada amistoso. De hecho, un alto funcionario ha declarado a Axios, al portal Axios, esta no es una reunión amistosa, es una reunión de mierda o te vas. Esta es la declaración que ha hecho este hombre. Bien, bien, muy elegante, sí. Y dice, oiga, ¿y qué está pasando entonces entre Anthropic y el Pentágono? Anthropic tiene un modelo de inteligencia artificial que se llama Claude, que opera dentro de los sistemas clasificados del Pentágono. Y es, bueno, en estos momentos parece que es el modelo más capaz para determinadas tareas de defensa e inteligencia. Este es el que se utilizó en la redada contra Maduro en enero a través de Palantir. ¿De acuerdo? Es el primer
uso confirmado de una inteligencia artificial comercial en una operación militar clasificada. El Pentágono, ¿qué quiere? Que se eliminen todas las restricciones. Palantir así se lo ha trasladado a Anthropic. Y Anthropic ha dicho que no. Porque Anthropic es la empresa que surge de la escisión de OpenAI, el chiringuito de Sam Altman y Elon Musk. Elon Musk luego salió a partir peras con Sam Altman y montó Grok. Anthropic ha dicho que no a las dos cosas, a la vigilancia masiva de los estadounidenses y al armamento totalmente autónomo. Y entonces el Pentágono ha amenazado con designar a esta empresa, que es una de las empresas que en estos momentos están llevando, liderando la carrera por la inteligencia artificial, que es una empresa norteamericana. El Pentágono le ha dicho, si no pasas por el aro, te consideraremos un riesgo para la cadena de suministro y te pondremos en la misma lista, que la China Huawei. Bien, estupendo, estupendo. Y eso automáticamente obligaría a todos los contratistas de defensa de Estados Unidos a certificar que no utilizan cloud en sus flujos de trabajo. 8 de las 10 primeras empresas de la lista Fortune utilizan Claude. Y esto se extendería a toda la industria de defensa. Mientras tanto, OpenAI, Sam Altman, al que algunos consideran el gurú defensor de los pobres y tal. Google, ya sabemos lo que es. Y XAI, Elon Musk, ya han acordado eliminar sus protecciones para uso militar. OpenAI ha implementado ChatGPT para los 3 millones de efectivos del Departamento de Defensa a través de GenAI. Y XAI, la de Elon, tiene un contrato independiente de $200 millones, respaldado porque Musk ahí tiene mano. El jefe de seguridad de Anthropic se fue hace 2 semanas diciendo que el mundo está en peligro. La empresa además acaba de publicar un informe que muestra que su modelo más avanzado ha colaborado con la investigación de armas químicas. ¿Para qué se está utilizando la inteligencia artificial? Para esto. El Wall Street Journal, en lugar de poner el foco en toda esta cuestión, se centran en otra de las denuncias que hace Anthropic, que acusa a empresas chinas de extraer datos de cloud. Dicen, no, es que lo que están haciendo es, esto se denomina la destilación, que es yo me cojo los datos de la aplicación de un tercero y extraigo los datos, es decir, los robo. Entonces, claro, ha salido Elon Musk, muy flamenco él, ha dicho, claro, si Anthropic siempre está robando los datos. Aquí es donde habéis llegado aquí de la cuestión. Todas las empresas de inteligencia artificial roban datos. El modelo de negocio de las empresas de inteligencia artificial se basa en robar datos. En robárnoslos a todos los días, durante todos los días. ¿A nosotros nos están pagando algo por ceder nuestros datos continuamente a las empresas de inteligencia artificial? Pues lo estamos cediendo. De forma inconsciente en muchos casos, lo sé. Es decir, cuando tú vas a utilizar una herramienta de pago, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ChatGPT, ¿de acuerdo? Supongo que la mayoría de los que nos escuchan pues tendrán la aplicación móvil, la versión gratuita. La versión de pago, la que utilizan los profesionales, pues tú ya estás pagando una cuota por utilizarla. Esto se suponía que no se iba a producir porque la inteligencia artificial era para todos, iba a ser una especie de aluvión democrático, decía el señor Sam Altman Sí. de OpenAI, hasta que se dio cuenta de que, Sí. bueno, ¿cómo le pago a toda esta gente? Bien, si Elon Musk ya no va a poner más pasta. Pues en ese contexto, si uno sube, por ejemplo, un documento, no sé, sube un libro que tenga en propiedad y se lo da a la inteligencia artificial, por ejemplo, para que les traiga todas las referencias bibliográficas que tenga, un listado, un uso normal que se puede hacer de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial coge ese libro y se lo come, literalmente. Y coge los datos del libro, de la IP desde que se ha subido, de quién es Lorenzo Ramírez, coge todos esos datos y los sube y se los come y los utiliza para, pues eso, para ir perfeccionando su inteligencia artificial. Y esto se hace de forma sistemática. Todos están robando. Todos y cada uno. Es verdad que a algunos les han pillado y Anthropic ha tenido que pagar $1.500 millones por 7 millones de libros, en su caso pirateados, utilizados por entrenar a Claude. Libros pirateados directamente. OpenAI tiene demandas constantes de autores de periódicos, repositorios de código. Google lo roba todo. Es decir, todo el Internet indexado es para él. Todo.
Meta cogió todos los conjuntos de datos de la librería Genesis. Y Grok, la de Elon Musk, nos roba todos los días todas las publicaciones que hacemos, las informaciones de todas las publicaciones. Todo lo que se publica, todo enlace, todo lo que se sube a X, se lo come la inteligencia artificial. Sí, es así, es así, es así. Y esto, esa decisión la tomó Musk sin el consentimiento de los usuarios. Entonces, cuando nos dice Musk que Anthropic es el culpable de robar datos de entrenamiento a gran escala, pues sí, tú también. Y tú también. Que los chinos van a utilizar las aplicaciones de las empresas de inteligencia artificial norteamericanas para extraer datos y hacer lo mismo más eficiente. Perdón. Voy a beber un poco porque no puedo. Sí, sí, por favor, sí, sí. No, no lo dude. No lo dude, no se preocupe. Que comprendemos perfectamente que con todo lo que está soltando se quede usted No, es que al final absolutamente me sin vengo aire y arriba. sin nada. A ver, los chinos van a coger todo eso y lo van a hacer de forma más eficiente y es lo que están haciendo. Dicen, vamos a ver, yo no voy a recibir vuestros chips, no voy a recibir vuestras tarjetas gráficas, perfecto. Me voy a coger tarjetas gráficas antiguas, voy a coger las aplicaciones vuestras, las voy a intentar mejorar y luego lo voy a poner en código abierto. Y ahí es donde están ganando la pelea y la batalla. Entonces, mientras que otros están luchando además entre sus patentes, los chinos, cada mecanismo, cada aplicación, cada iniciativa que desbloquean, la ponen a disposición de la humanidad. ¿Por motivos geopolíticos? Evidentemente. Hombre, claro. Pero esto hace que el futuro de la inteligencia artificial esté en ese código abierto y no esté ni en Anthropic, ni en OpenAI, ni en XAI, etcétera, etcétera. Entonces, cuando venga la sangría, que vendrá, cuando algunas caigan y otras sobrevivan, habrá que mirar a quién está haciendo desarrollos tecnológicos que ya no tienen por qué ser chinos, sino pueden ser otros países y otros investigadores que, utilizando ese código abierto y sin tener que pasar por la patente, puedan llevar a la inteligencia artificial a un estadio superior. Y eso implica un desarrollo horizontal y no tan vertical, lo cual además reduce en buena medida los riesgos de utilizar esta inteligencia artificial para lo que lo quiere utilizar el Pentágono. ¿Que está utilizando el gobierno chino la inteligencia artificial de sus empresas también para esa vigilancia masiva? Hombre, no, yo no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda. Pues evidentemente que sí. Pero es que ellos no le dicen al resto del mundo que será una democracia. Y Estados Unidos sí. No, no, no lo pretenden. No, es más, posiblemente sea el único régimen del mundo que se pitorrea de la democracia porque considera que eso es un régimen absolutamente disparatado. O sea, a diferencia, qué sé yo, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, etcétera, que te dirían que son una democracia, aunque sea, o Irán, una democracia sui generis, los chinos no, dicen que la democracia es un delirio. ¿Cómo vas a elegir a la gente para que desempeñe los cargos más importantes? Tendrán que ocuparlos la gente que tiene una validez y unas características, no es lo que elijan los demás. Y luego, sobre todo, es la falta de capacidad de determinados gobernantes. En el caso de España es evidente, pero no solo, y determinados también directivos que no se están dando cuenta de lo que está pasando en estos momentos. Hay un informe que se ha hecho relativamente famoso en las últimas horas. Es un informe de Citrini Research que se llama La crisis de inteligencia global en el año 2028. Ha generado también muchos ríos de tinta. Y que lo que dice es, la inteligencia artificial, por este proceso que acabo de escribir, al mismo tiempo que cada vez es más inteligente, vamos a decirlo así, también es más barata. Sí. Pero más barata para esos que utilizan el código abierto. Las empresas sustituyen masivamente trabajadores de cuello blanco, mejoran márgenes y al principio esto genera un cierto incremento en las cotizaciones de las empresas porque dicen vamos a tener menos gastos. ¿Qué pasa? Que los despedidos, y es lo que dice este informe, acaban en trabajos mucho peor pagados. Y el consumo se ve afectado, el consumo de los hogares se ve afectado. Y entonces, para defender los beneficios, como los márgenes se están estrechando, las empresas que hacen apostaron más por la inteligencia artificial. Y entonces se crea un bucle que va retroalimentando todo esto. Como resultado, si uno mira los datos de Producto Interior Bruto y de productividad, que son los datos tradicionales para determinar si una economía va bien, el resultado es que estas variables siguen creciendo, al mismo tiempo que cada vez los hogares son más pobres. Entonces tienes una sensación, una falsa sensación de ilusión de crecimiento económico,
Alguno estará diciendo, pero esto está pasando ya. Pues claro que está pasando ya. Claro que está Es que pasando es eso ya. lo que está pasando. Claro que está pasando ya. Y hay un efectivamente. momento en el que las familias ya no pueden hacer frente a sus gastos. Y entonces, ¿qué hacen? Se endeudan con tarjetas de crédito. También está pasando ya. Pero llega un momento en el que, claro, como este proceso es un bucle, pues llega un momento en el que empiezan a quebrar hipotecas, empieza a haber quiebras de crédito, bancos, porque todos se sustentaban ¿en qué? En que siguiera habiendo unos salarios parecidos a los que había antes, ya no digo superiores. Y entonces se habla de esa crisis en el año 2028. Con una bolsa norteamericana cayendo un 40% y el desempleo en Estados Unidos situándose en el 10%, que es menos de lo que tiene España en estos momentos. También lo digo para los apocalípticos. Bien. En este contexto de desastre, si se produjera esto, como lo cita este informe, el desempleo en Estados Unidos siempre sería inferior al que tiene España ahora, en estos momentos. Y aquí, con relación al empleo, y ya con esto termino, reflexión también que hacía mi amigo Víctor Álvarez González, el analista de Next Step Finance, en sus redes sociales, y que coincido plenamente. Aquí hay un problema también de gente que no es consciente de que no van a hacer falta abogados o programadores o economistas como hacían falta antes. Pero van a hacer mucho más falta electricistas, fontaneros, mecánicos, porque las máquinas hay que arreglarlas. Los servidores hay que arreglarlos. Los sistemas de refrigeración de los centros de datos hay que trabajar en ellos, por no mencionar el tema energético. ¿Qué están haciendo los sindicatos en este contexto? ¿Le están explicando a la gente cómo adaptarse al nuevo entorno o están sentados comiendo gambas? Hombre, no. Los Ah. sindicatos están en recibir subvenciones Claro. y en que no les compliquen la vida. O sea, Claro. no pide usted nada. Si por su Dios. misión fuera, que es el análisis que hace Víctor y que comparto, si su misión fuera proteger a los trabajadores, les estarían preparando para este contexto. Bueno, pues no, lo que vamos a ver es sindicalistas manifestándose contra esta política empresarial, que es una política empresarial, como ya hemos comentado, que es que no va a ser una opción, es que el que quiera sobrevivir tiene que seguir en esa rueda. Es que el que no ajuste márgenes o el que no luche contra ese ajuste de márgenes reduciendo costes, masivamente va a morir. Mientras que los trabajadores que queden cada vez producirán más, serán más productivos. Pero las empresas no ganarán más dinero porque los márgenes se irán estrechando. ¿Quiénes ganarán dinero? Los directivos de esas empresas. Eso sí. Y esos son los que luego se sientan en la misma mesa con los sindicalistas a comer el mismo pan, a comer el mismo vino y a comer las mismas gambas. Y el Servicio Público de Empleo Estatal de España, de Francia, de Italia tendrían que estar trabajando para prepararse para este escenario. Formación profesional en vena. ¿Qué va a hacer Sánchez? Todo lo contrario. Dice, no, formación profesional privada no hay que quitarla, pero sí, tendrías que estar formando ahora electricistas como si no hubiera un mañana. Oiga, es que es un trabajo que es muy duro y tal. Bueno, Ya, van a ser trabajos pues- altamente demandados, ya lo son. Pues el desempleo va a ser más duro todavía. Claro, claro. Entonces, al final, y ya con esto pues concluimos, fíjese cómo es de revolucionario todo este proceso, que los mismos que pensábamos, y yo me incluyo hace 4 o 5 años, que ser programadores pues era un buen futuro para nuestros hijos, a lo mejor les tenemos que decir que piensen en hacerse electricistas. Y los que no puedan trabajar, pues ya nos ha dicho Elon Musk que va a haber una renta básica universal. Renta básica universal, ¿y cómo se va a financiar? Con la emisión de deuda pública. Y la emisión de deuda pública, ¿qué va a hacer? Reducir el poder adquisitivo y con ello también el poder de consumo de esos mismos hogares. Este es el bucle diabólico de todo esto. ¿Cuál es el elemento que nos puede hacer tener algo de esperanza? O dicho de otra manera, ¿este escenario es inevitable? No. Porque para que este escenario se produzca, hay que implantar una cantidad tal de centros de datos en el mundo, en el planeta, que no hay energía suficiente en estos momentos para darles ese alimento. Bueno, ¿lo habrá en el futuro? No lo sabemos. Pero hay que preparar a la sociedad para adaptarse a este contexto cambiante. No sé si tendremos 5, 10, 15, 20 años. No lo sé, pero todos tendrían que estar trabajando en adaptarse y en prepararse para este escenario, ¿no? En lugar de hacer, unos lo niegan, esto no existe, y otros dicen, bueno, pues que el apocalipsis es pasado mañana. Pues no, Sí. no es pasado mañana el apocalipsis, no va a producirse el apocalipsis, Dios no lo quiera, aquí me tengo que cubrir, pero evidentemente lo que hay que hacer es trabajar para adaptarse a entornos cambiantes. Si se hiciera eso de forma sistemática, pues no tendríamos los problemas ferroviarios, no se habría producido la catástrofe humanitaria de la Dana, no pasarían un montón de desgracias que pasan precisamente por eso, por o cegarse
o pensar que la cosa es tan grave que no se puede arreglar. Entonces, Es así es, verdaderamente así es. Pues un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, como siempre interesantísimo y hoy el día especialmente caldeado. sí, me he quedado sin voz allá a mitad porque es que iba ya cabalgando en las lomos. No me extraña. No sé cómo nos ha quedado sin respiración incluso, tal y como estaba hoy la cosa. Bueno, estoy bien, que luego el personal se preocupa, estamos bien de voz y bueno, pues como decía incluso KCO, tengo la voz como una roca, ¿no? Aunque tenga bronquitis, pues grande KCO y grandes nuestros amigos que nos siguen todos los días. Fuerte abrazo, don César, esta mañana. Un abrazo muy fuerte esta mañana.